Bienvenidos. Aleluya. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder estar reunidos juntos aquí en la presencia del Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos, por favor. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. Damos muchas gracias al Señor por este tiempo de alabanza. Y como siempre decimos, el Señor es el que guarda nuestra salida y nuestra entrada. Y una vez más se ha cumplido ese texto en nuestras vidas. También Anderson ha estado por Bruselas, por Bélgica, visitando a nuestros hermanos allí, nuestra iglesia. Nuestro hermano Jerónimo anda por Madrid. Nosotros acabamos de llegar de Israel. Y la semana que viene ya comienzan a marcharse algunos hermanos para nuestro congreso en los Estados Unidos. Creo que sale Armandito, Saray, ¿quién más? ¿Quién? Anderson, Carla también salen. Porque el día 5 de marzo comienza nuestro congreso internacional en los Estados Unidos y estamos muy ilusionados y damos gracias al Señor de que todas las noticias que recibimos en cuanto a la organización de este evento, pues todo va bien, gracias a Dios. Recuerden también orar por Alberto y por Damaris, que están allí en Estados Unidos, atendiendo las dos iglesias que tenemos en la Florida. Recuérdenos a ellos en oración. Bueno, cada vez que vamos a ese país siempre hay algo nuevo, porque es un país que no paran hay 20.000 lugares diferentes arqueológicos, 20.000 yacimientos arqueológicos. Es increíble. Solamente para que se den cuenta de lo que estamos hablando, cuando salgan de la iglesia, fíjense que allí en la pared tenemos un mapa del mundo. Y Israel es tan pequeño que si ponen el nombre encima del país, lo tapan. Tienen que poner el nombre fuera, para que se vean lo pequeño que es y al mismo tiempo la riqueza en todos los aspectos culturales, espirituales, arqueológicos, históricos que contiene ese lugar donde se escribió la Biblia. Solamente ya por ese motivo merece la pena, ¿no? El lugar donde los profetas vivieron, donde los discípulos anduvieron con el Señor Jesús, donde Él dio sus enseñanzas, la ciudad donde murió, donde fue sepultado, donde resucitó, ascendió, la ciudad a la cual volverá, dice la Biblia en Zacarías capítulo 14, que cuando el Señor venga, vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Sí, tantas cosas que podríamos contar, pero lo que dijo Armandito fue muy interesante porque por más de 2000 años el camino por el que caminaban los peregrinos desde el estanque de Siloé hasta el templo había quedado sepultado y por muchos años nadie sabía de ese camino, hasta que después de años de excavación se descubrió. Las losas del suelo están prácticamente nuevas porque las puso Poncio Pilato en la época de Jesús y no son piedras que están desgastadas por las miles de personas que transitan, sino que quedaron prácticamente nuevas y sepultadas. Y hace muy poco tiempo, ese camino por el que transitaban los peregrinos y por supuesto por el que caminó el Señor Jesucristo y sus discípulos, pues lo descubrieron y lo abrieron al público. Y nosotros hemos sido uno de los primeros grupos que hemos caminado por ese camino, y a mitad de camino había un lugar muy interesante. Es como si fuera una especie de una pequeña grada, una pequeña plataforma de 3 escalones, y ese era el lugar donde se depositaban los objetos perdidos. Saben que a veces cuando hacemos algún congreso en algún lugar, dice objetos perdidos y se ponen allí, ¿no? Y se cree que ese fue el lugar donde los padres del Señor Jesucristo, cuando perdieron a su hijo, a Jesús, retornaron a Jerusalén y en ese lugar era donde seguramente su hijo les estaba esperando. Como dijeron ellos, todo lugar que pisas, vayas a donde vayas, al norte, al sur, al este, por supuesto Jerusalén, todo está repleto de historia bíblica. Por todas partes ves Biblia, seguimos descubriendo cada vez más y más cosas. Tuvimos una experiencia muy bonita estando allí en Jerusalén
Y es que Eduardo, el pastor Eduardo, que fue uno de los que nos compartió la palabra el año pasado en el congreso que hicimos en El Escorial, ¿se acuerdan? Él estaba llevando un grupo de unas 80 personas. Nosotros estábamos en otro lugar con nuestro grupo y una noche me llamó y me dice, oye, nos gustaría que nos juntáramos los dos grupos en un hotel donde él se estaba quedando. Nosotros conocemos a muchos hermanos de Israel, los hemos invitado también a ellos y nos gustaría que nos compartieras la palabra. Y tuvimos un tiempo precioso, la verdad que fue un tiempo de alabanza muy bonito. Después yo les compartí la palabra, ahora les voy a comentar un poquito lo que le compartía a ellos allí. Y fue un tiempo precioso de conocer a un montón de hermanos, porque fíjate qué curioso, la Biblia dice que en los últimos tiempos, cuando ya el Señor Jesucristo haya regresado a la tierra, todas las naciones que estén con vida, que escaparon con vida de la gran tribulación, tendrán que subir todos los años a Jerusalén a adorar al Señor. Y uno dice, ¿cómo van a poder subir tantos millones de personas? Bueno, hermanos, yo les digo sinceramente, cuando tú vas a Jerusalén y te paras en una esquina o te sientas en un banco y comienzas a ver a la gente que pasa, es que hay gente de todo el mundo. Chinos, por supuesto, chinos, ¿dónde no hay chinos? Chinos, japoneses, finlandeses, españoles, latinoamericanos, americanos, de todas las naciones de la tierra, uno se queda sorprendido la cantidad de personas que van a ese pequeño país. Y no he conocido nunca, y yo he llevado ya miles de personas a Israel, y he estado muchísimas veces, y nunca he conocido a nadie, de verdad, no sé si a lo mejor en privado lo ha dicho, pero que yo sepa, yo nunca he conocido a nadie que me haya dicho, perdí mi tiempo, no mereció la pena, perdí dinero, sino todo lo contrario. Este grupo que llevamos ahora, que eran como de 50 personas, ¿verdad? Incluso vino por primera vez con nosotros un grupo de 4 o 5 hermanas de Australia. Nunca habíamos llevado gente de Australia, pero en este viaje vino gente de Australia, imagínense, de un lugar tan lejos. Pues todos se iban diciendo, volveremos, por lo menos con el deseo de querer volver. Y nosotros en principio, si Dios lo permite, porque yo siempre he dicho, y ustedes me han oído decirlo muchas veces, que a Israel no se va cuando uno quiere, sino cuando se puede. Y probablemente, espero que no, pero probablemente dentro de unos días, unas semanas, las cosas vuelvan otra vez a ponerse muy interesantes por aquella zona, pero en principio volveríamos en el mes de noviembre con otro grupo y también en diciembre con otro grupo. Así es que oramos al Señor para que guarde y proteja a los hermanos que están allí trabajando. Me decía un hermano con el cual hablé una noche, un matrimonio que queremos mucho, nuestro hermano Adolfo y Paula, y me decían, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, atacó Jerusalén y la destruyó las murallas, la ciudad, el templo, y se llevó cautivos a muchas personas a Babilonia por 70 años, en ese grupo, pues fue Daniel y fueron sus amigos y personas, digamos, buenas, que no habían caído en el tema de la idolatría, que no habían desobedecido al Señor, pero por vivir en Jerusalén también sufrieron las consecuencias de la destrucción de su ciudad. Es decir, que no pensemos en ningún momento que nosotros como creyentes, por el hecho de ser creyentes, no nos va a pasar absolutamente nada. Si el Señor permite que pasemos por la situación que Él crea conveniente, siempre será para nuestro bien. Nunca será por un acto de injusticia de parte de Dios, porque Dios no puede tratar con injusticia a nadie, porque Dios es la justicia personificada. Y como yo le decía a los hermanos allí, si el Señor nos quiere probar en lo económico, en lo físico o en cualquier otra área de nuestra vida, Él no tiene en ningún momento que pedirnos permiso. Él tiene toda la libertad porque nos ha comprado a precio de sangre para probarnos cuantas veces quiera. Y todas las pruebas que vendrán a nuestra vida vendrán por permiso de Dios y con un propósito, porque nada va a ocurrir en la vida de su iglesia, de su pueblo, por casualidad. Ni un pelo de la cabeza se cae, ni una hoja del árbol se cae, si no es con permiso del Señor. Y la Biblia dice que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Lo que entendemos y lo que no entendemos, todo ayuda para bien. Amén, hermanos.
Es una promesa que tenemos que tener presente en nuestras vidas. Todo siempre va a ayudar con un objetivo espiritual, todo nos va a ayudar a crecer, a madurar, a descubrir más aspectos del Señor. Y ojo, Dios no nos prueba para saber cómo vamos a reaccionar. Dios no necesita probarnos para saber cómo vamos a responder. Nos prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta si verdaderamente tenemos tanta fe, tanto amor, tanto conocimiento, etcétera, como decimos tener. Es decir, que las pruebas son un favor, ¿saben? Un favor que el Señor nos hace para ver realmente cuál es la realidad de nuestra vida y de nuestra comunión con el Señor. Porque en la Biblia encontramos a personas e incluso iglesias que tenían un concepto equivocado de sí mismos. Y les pongo solamente un ejemplo. La iglesia de la Odisea, la última iglesia que se menciona en el libro del Apocalipsis, ¿qué decían ellos de su congregación? Nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Fíjate qué disparate, ¿no? De ninguna cosa tenemos necesidad. Y cuando el Señor la confronta, cuando el Señor le manda un mensaje a través de la vida de Juan, le dice que ustedes son pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Es decir, lo que ellos pensaban de sí mismos no tenía nada que ver con el concepto que Dios tenía de ellos. Si tú te puedes ver bien, pero ¿y cómo nos ve el Señor? Tú te puedes ver firme, te puedes ver estable, te puedes ver maduro, te puedes ver en buenas condiciones, pero como dice Proverbios, que no te alabe tu propia lengua, sino que sea el Señor el que dé la cara por nosotros. Amén, hermanos. Quiero llevarles al quinto libro del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Esta lectura yo la leía la otra noche en Jerusalén a ese grupo de hermanos con el cual nos juntamos y recién les acabo de hablar de ellos. Deuteronomio capítulo 7, a partir del verso 6, nos habla acerca de ese pueblo, el pueblo de Israel, del cual se habla tanto, ¿verdad? Mientras buscan la lectura, permítame decirles que yo cuando estuve en la escuela bíblica, en el seminario, 3 años, a mí nunca me hablaron de Israel. Parece mentira, ¿verdad? Que vayas a un seminario y que no te digan nada de Israel, ni bueno ni malo. No me hablaron nada malo, pero tampoco me hablaron nada bueno. Era como que no existía Israel. Y si tú vas a la Biblia, vas a encontrar el nombre Israel y el pueblo de Israel y las circunstancias de Israel y las pruebas de Israel, etcétera, etcétera, por todas partes. Es imposible leer la Biblia y no encontrar en muchas ocasiones este nombre, que no fue un nombre que unos padres le pusieron a un hijo. Generalmente el nombre a los hijos se lo ponen los padres, ¿no? A veces los abuelos, los tíos, algún amigo sugieren, pero realmente los responsables de ponerle nombre a sus hijos, pues suelen ser los padres, ¿verdad? Pero en el caso de Israel, no fue un nombre que un padre, una madre o un abuelo le puso a un hijo, a un nieto, sino es un nombre que Dios le puso a un hombre. ¿A qué hombre fue? A Jacob. Jacob era el nieto de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y hay un momento en la vida de Jacob que él tiene un encuentro, una experiencia muy fuerte con Dios. Y esa noche Dios le dice: a partir de hoy, todas las naciones de la tierra y todo el mundo te va a conocer por el nombre de Israel. Ya explicamos en su momento algunos de los significados de ese nombre. Es un nombre que se puede desgranar y se puede incluso explicar letra a letra, porque hay muchas letras en hebreo que tienen un significado propio. Y del nombre de Israel se pueden sacar muchas conclusiones, porque es un nombre que aglutina a todos los patriarcas, con sus características, a todas las matriarcas, y es un nombre que lleva el nombre de Dios, Él, todo lo que termina en Él. Una letra que es la letra Aleph y la letra Lamed, todo lo que termina en Él significa Dios. También Ismael también lleva el nombre de Dios. Y todo lo que lleva esa expresión, Él, implica que en su genética, en su esencia, lleva el nombre de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 7, el Señor de ese pueblo dice lo siguiente, versículo 6. Ahí lo tenemos en la pantalla por si quieren seguir la lectura conmigo.
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. La palabra santo significa apartado, seleccionado con un propósito. No es un acto de favoritismo, se aparta a ese pueblo, se santifica a ese pueblo con propósitos definidos. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Para qué? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El siguiente versículo nos dice, no por ser vosotros, escuchen bien esto, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Qué bonito, ¿no? Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Dice el texto, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la definición, alguna de las características de este pueblo. Un pueblo apartado, un pueblo seleccionado, no como un acto, ya digo, de favoritismo, sino que fue apartado, seleccionado por Dios en su soberanía para que a través de ese pueblo, número uno, viniera a todas las naciones de la tierra el concepto de monoteísmo. Es decir, que hay un solo Dios. En aquellos tiempos, todo el mundo adoraba a dioses, muchísimos dioses. Y tenían a veces dioses para la guerra, tenían dioses para el campo, dioses que guardaban los animales, dioses que guardaban las familias, etcétera, ¿no? Sin embargo, por medio de un hombre llamado Abraham, Dios los saca de un país que hoy en día sería Kuwait, por ejemplo. En aquellos tiempos se llamaba Ur de los Caldeos. Y los saca por un llamado que recibe, le dice, déjalo todo, familia, casa, amigos, herencia, absolutamente todo. Y sal, y dice la Biblia que salió en obediencia sin saber a dónde iba. Y el otro día, cuando fuimos a la parte más norte de Israel, estábamos a 45 kilómetros de Damasco, al lado de Siria. Cuando llegamos allí, en un lugar que se llama Tel Dan, donde estaba la tribu de Dan, pues hay una puerta que quedó petrificada. Y por esa puerta entró este hombre con su familia, con su mujer, el patriarca Abraham. Y el Señor a lo largo del camino le fue dando pues instrucciones, directrices acerca de lo que tenía que hacer. Y el Señor le dijo, en ti, por medio de ti, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y este hombre fue, por así decirlo, el primer monoteísta de la historia, el hombre que dejó la idolatría y se convierte en un adorador de un Dios que va a ir conociendo poco a poco. Va a ir conociendo los nombres de Dios, las características de ese Dios que lo ha llamado, etcétera, etcétera. Y este hombre es, por así decirlo, el padre, el fundador del pueblo de Israel. Él no era judío, evidentemente. Si todavía no nació el pueblo de Israel, ¿cómo va a ser judío? A él se le conoce como el hebreo, y la palabra hebreo viene de hebrit, es decir, el que está al otro lado del río. Había dos grandes ríos en la Mesopotamia de la época, el Éufrates y el Tigris, y hebreo se llamaba, hoy en día hebreo es el que habla hebreo, el judío, el israelita, ¿verdad? Pero en aquella época el hebreo era el que estaba detrás del río. Y este hombre caminó durante meses, tal vez durante años, por todo lo que se conoce como la creciente fértil, hasta que llega a Canaán, y allí Dios le revela que su descendencia van a estar como esclavos durante siglos en Egipto.
Y cuando en el país en el que él vive, Canaán, la maldad del amorreo llegue ya a lo sumo, entonces Dios sacará a ese pueblo, descendientes de él, de Egipto, y les entregará esa tierra. Pasaron siglos hasta que esas promesas se cumplieron. Y nosotros tenemos que tener paciencia en nuestro trato y en nuestra relación con el Señor. Hay creyentes que lo quieren todo ya y rápido. Y en el Señor una de las cosas que tenemos que aprender es aprender a esperar. Pacientemente esperé en el Señor, decía el salmista. Tenemos que aprender a esperar la respuesta divina y no precipitarnos, porque a veces por querer ir demasiado rápidos nos adelantamos al plan, al proyecto de Dios, y a veces podemos echar a perder muchas cosas por nuestras prisas. Y finalmente se cumplió el hecho de que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, logró llegar a la tierra prometida, pero en el segundo intento. Lamentablemente, en el primer intento, cuando Moisés escoge a uno de cada tribu de Israel y los manda como exploradores para que reconozcan el país, cuando retornan después de 40 días, y el pueblo los esperaba con una expectativa tremenda, trajeron tal desánimo al pueblo que dice que el pueblo de Israel estuvo toda la santa noche llorando, porque dijeron, sí, la tierra es grande, la tierra es bonita, pero es imposible de conquistarla. La gente es enorme, y es verdad, había gente muy alta en aquel tiempo en el pueblo, en ese pueblo. Era gente armada hasta los dientes, el país no estaba deshabitado, muchas ciudades estaban con unas murallas enormes, como por ejemplo la famosa ciudad de Jericó, y el pueblo se desanimó de tal manera que el Señor los castigó a estar 1 año por día. 40 días caminando, reconociendo la tierra, la menospreciaron, la infravaloraron, y ahora van a estar 40 largos años dando vueltas y vueltas en el desierto, hasta que toda aquella generación que podía haber disfrutado de la bendición de aquel país, perdió la bendición por hablar mal, por juzgar la tierra del Señor. ¿Cuántas cosas, hermanos queridos, no sé si han pensado ustedes alguna vez en esto? ¿Cuántas cosas podemos perder los creyentes por no tener una buena actitud? ¿Cuántas bendiciones que están encima de nuestras cabezas, que simplemente es cuestión de apropiarnos de cada una de ellas, podemos perder por no alimentar la fe, sino más bien alimentar la incredulidad y la desobediencia? Nació una nueva generación, y esa nueva generación fresca, sin prejuicios, sin temores, fue la que logró entrar a la tierra prometida en la época de Josué. Ahora es interesante notar, porque a lo largo de la historia, por supuesto, el pueblo de Israel jugó un papel fundamental. No solamente enseñaron a las naciones el monoteísmo, sino que fue el primer pueblo y el único que recibió unos mandamientos directamente de Dios, no solamente para ellos como una especie de protección, de constitución, sino que esos mandamientos, esas instrucciones, esas enseñanzas nos han llegado a nosotros. Por ejemplo, ¿quién inventó los famosos 10 mandamientos? Porque es un delito matar a una persona, pero aquí y en cualquier parte del mundo tú no puedes ir por la calle matando a la gente. Pero ¿quién dijo que no se puede matar a la gente? Lo dijo Dios. Por eso me hace mucha gracia cuando la gente cuestiona a Dios, cuando la gente duda de Dios o cuando la gente menosprecia a Dios. Bueno, pero hay muchos aspectos digamos, de las leyes que tenemos hoy en día que no vienen del Islam, no vienen del budismo, no vienen del hinduismo, vienen de la Biblia. El amor al prójimo, el respeto a la propiedad privada, el no matar, el no dar falsos testimonios en un juicio. Y podríamos enumerar cientos de leyes que hoy en día en cualquier código penal del mundo, incluido el de España, son delitos. Pero ¿de dónde arranca eso de que es un delito, o nosotros diríamos un pecado? De Dios, de la Biblia, de los mismos labios del Señor cuando le dio la ley a Moisés y se la dio a todo el pueblo de Israel. ¿Quién inventó que la semana tenga 7 días? ¿Quién decidió que las semanas tengan 7 días? Ojo, los musulmanes tienen su propio calendario, que es mucho más pequeño que el nuestro. Los chinos tienen su calendario.
los budistas tienen su propio calendario, pero todo el mundo respeta la semana de 7 días. ¿Quién inventó? ¿Quién dijo? ¿Quién estableció que la semana tiene que tener 7 días? Dios en su palabra. Por lo tanto, es absolutamente absurdo y ridículo descartar todas estas cosas, porque hasta el ateo tiene que entender que hay muchas cosas que creemos y practicamos hoy en día que no vienen fruto de la casualidad, ni 4 iluminados se sentaron alrededor de una mesa y tomaron una serie de decisiones en cuanto al tiempo y otras cosas. Ahora, el pueblo de Israel cumplió a lo largo de la historia estas funciones de ser luz a las naciones, de traer enseñanzas diferentes de las demás naciones, de aportar la palabra de Dios, el conocimiento de ese Dios vivo y verdadero que quiere y puede relacionarse con los pueblos y con las familias y con el ser humano. Pero parece como que hay un momento en el que el pueblo de Israel, según algunos, desaparece de la historia. Y por ahí algunos teólogos comenzaron a enseñar, tremendo, que la iglesia, los gentiles que abrazaron el evangelio y que creyeron en Jesucristo como el verdadero Mesías, son los que han ocupado el lugar de Israel y que ya Israel no pinta absolutamente nada en el proceso de profecías de la Biblia. Y eso es un rotundo error, porque la iglesia no ha venido a sustituir a Israel, sino más bien a complementar el plan, el proceso de Dios a lo largo de la historia. ¿Cuántos dicen amén? El que mejor entendió esto fue un judío convertido a Cristo llamado Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe una carta a los romanos, dice lo siguiente. Quiero que vengan conmigo. Disculpa que no te haya dado esta porción antes, ¿sí? Pero tú la vas a encontrar fácilmente. Romanos capítulo 11 dice, a partir del versículo 11, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pablo dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión, escuchen bien esto, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento hay varios pasajes, varios personajes que fueron capacitados y enviados por Dios para alcanzar a gente que no eran del pueblo de Israel. Tal vez el ejemplo más conocido fue sin lugar a dudas el de Jonás. Jonás es un judío, un israelita, que recibe un llamado para salir de su país, de sus fronteras, y marcharse al extranjero, a un lugar llamado Nínive, para predicarles la palabra de Dios. Todos sabemos lo que pasó. No quería ir. Prefirió incluso huir de la presencia de Dios y posteriormente prefirió que lo suicidaran, que lo mataran, arrojándolo a las aguas de un mar embravecido, pero que él no quería ir porque sabía que si se exponían a la predicación de palabra, corría el riesgo de que la gente se arrepintiera, se convirtieran y Dios los perdonara. Y uno dice, ¿y no estaría contento Jonás de ver que la gente se arrepiente de sus pecados y aceptan al Dios de Israel? Sería lo lógico, ¿no? Pero para él, honestamente, aquello no le hacía ninguna gracia. Entonces dice Pablo que el pueblo de Israel por un tiempo ha entrado en una ceguera espiritual. ¿Saben? Pues no sé si fue el año pasado, ahora que estoy pensando, cuando salimos del jardín de la tumba, el lugar donde, cerca del monte de la Calavera, donde crucificaron a Jesús, y el jardín de la tumba, donde estuvo enterrado en la cueva de José de Arimatea, había 2 policías en la calle, y yo me acerqué a uno de ellos y les dije en su idioma, en el hebreo, parte del capítulo 53 del libro de Isaías, que para nosotros el capítulo 53 de Isaías no está claro, está clarísimo, que habla no de un pueblo, sino de un personaje, y ese personaje es el Señor Jesucristo. Y cuando terminé de decírselo, incluso le enseñé en hebreo el texto, él lo leyó completo y le dije, ¿qué opinas? ¿Y saben lo que me dijo? No he entendido nada. Y le dije, ¿cómo? ¿Tú no has entendido esto? Es tu idioma, es tu lengua. Me dice, no he entendido nada. ¿Y saben lo que me vino en ese momento a la cabeza? Lo que dice también en otro pasaje de Isaías,
que le darás un libro al que sabe leer y te dirá, no sé leer, no entiendo nada. Y se lo darás al que no sabe leer y te dirá, lógicamente, es que no puedo leer porque no sé. En otras palabras, hay como una especie de velo, de escamas en los ojos, de ceguera espiritual, que leen y no entienden. Y es interesante notar que dice el apóstol Pablo que transgredieron, desobedecieron a Dios, pero emplea una palabra en el verso 12, muy interesante. Dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Esa palabra, que yo sepa, es una palabra que no usamos nunca, defección. La palabra defección, la definición es la siguiente: es la acción de abandonar una causa o separarse de esa causa con deslealtad. Y fue lo que el pueblo de Israel hizo. Se desconectó del Mesías verdadero, que era el Señor Jesucristo, prefirió rechazarlo, y gracias a ese rechazo temporal nos llegó el Evangelio a nosotros. Y entonces en el capítulo 11, Pablo emplea un ejemplo extraordinario de lo que ha ocurrido espiritualmente hablando. Todos ustedes saben lo que es un injerto, ¿sí o no? Los injertos en la Biblia están prohibidos. No se puede injertar una rama de pera en un árbol de manzanas. No se pueden hacer injertos, no se pueden hacer mezclas, ni de prendas de ropa, ni de semillas, ni de animales, ni de nada. Pero fíjate lo que dice Pablo en el capítulo 11. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, y yo honro mi ministerio. Si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora escucha esto, ahí viene el ejemplo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te japtes de las ramas, contra las ramas, y si te japtas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Fíjense qué interesante. Pablo dice, para que ustedes entiendan lo que ha sucedido con esto de que los gentiles han oído el evangelio, porque ellos lo han rechazado temporalmente, es algo antinatura. A nadie se le ocurriría tener un olivo bueno, silvestre, que produce una buenísima aceite. Y por cierto, hemos visto olivos, yo creo que esta vez más que nunca. A nadie se le ocurriría que tuviera 2 dedos de frente, arrancarle las ramas a un buen olivo, injertarle un olivo falso, silvestre, que no sirve para nada. Eso es una locura, es un disparate. Pero eso fue lo que hizo Dios. Nosotros que no éramos de ese pueblo, que no éramos parte de ese olivo, es algo metafórico, ¿no? Nos injertó en ese olivo, arrancó las ramas verdaderas, y la advertencia bíblica es que no se les suba el orgullo a la cabeza a ninguno de ustedes, que no se ensoberbezcan, porque si ellos se arrepienten pueden volver a ser otra vez injertados en el olivo verdadero. Y las ramas no son las que alimentan la raíz, sino es la raíz la que alimenta las ramas. Es decir, algo realmente asombroso lo que el Señor hizo por amor a nosotros. Y Pedro llegó a decir en una de sus epístolas, y vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, ellos pensaban en un momento que el evangelio era para ellos. Ellos recibieron la ley de Moisés,
Otros entendieron que también el evangelio lo habían recibido para ellos, pero si no hubiera sido por una persecución que permitió el Señor en la iglesia primitiva en Jerusalén, nunca hubieran salido de Jerusalén. Sin embargo, cuando el Señor se despide de ellos, cerca de Jerusalén, en Betania, donde vivía Marta, María y Lázaro, ¿qué les dijo, hermanos? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos dijeron, bueno, ir por todo el mundo será para alcanzar a los judíos, a gente como nosotras. A toda criatura se referirá a gente de nosotros, de nuestro pueblo, pero no era así. Más adelante le dice el Señor, y quiero que empiecen por Jerusalén, por Samaria, por Judea, hasta lo último de la tierra. Pero ¿saben qué? No querían salir de Jerusalén. Estaban contentos, estaban tan bendecidos. La obra no paraba de crecer. Miles de personas se convertían al Señor, todos judíos en Jerusalén, hasta que vino una tremenda persecución a la iglesia. Y aunque parece que fue una desgracia, al contrario, fue una bendición que se metieran con ellos. Porque dice que los que fueron esparcidos iban por todo el mundo, por todas las naciones, predicando la palabra, hasta que el mismísimo Pablo, que era el perseguidor, el precursor de aquella tremenda persecución, él también se convirtió. La Biblia dice que le tenían miedo. Claro, ¿quién no le va a tener a un hombre con esa autoridad? Que tenía las cartas, el poder en la mano para encarcelar, para forzar, para torturar a la gente, porque él creía que eran traidores, que habían dejado la Torá de Moisés por seguir a un hombre que lo llamaban el Mesías. Sin embargo, él fue una persona tremendamente usada para llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. También Pedro aprendió una lección maravillosa. Estuvimos allí el otro día donde estaba Cornelio. ¿Cuántos se acuerdan de Cornelio? Aquel centurión romano que dijo, un ángel me dijo que te llamara. Por eso he mandado soldados a Jaffa, a Jope, para que vengas y nos digas lo que nos tengas que decir. Aquí estamos todos pendientes, atentos. Y dice Pedro cuando llega a la casa que para él era una abominación, para él era algo fuera de lo normal poder entrar a la casa de un gentil a predicarles el evangelio, pero allí aprendió una lección, que lo que Dios ha limpiado, él no era nadie para llamarlo inmundo. ¿Cuántos dicen amén? Le llamaron la atención los líderes, los pastores, los hermanos de Jerusalén, porque dijeron, ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ha ocurrido llevar el evangelio a los romanos cuando nos están oprimiendo? Hermanos, nosotros no podemos tener ningún tipo de prejuicio racial contra nadie. No he oído ni un amén, ¿eh? Pero no podemos tener ningún tipo de prejuicio racial contra nadie. No podemos tener ningún prejuicio racial contra nadie. Pero lamentablemente eso existe en la iglesia hoy en día. Yo he estado en Estados Unidos en iglesias de blancos, o en iglesias de negros, iglesias de ricos, iglesias de pobres. Y miren nuestra congregación, miren nuestro ministerio. Tenemos de un montón de países del mundo. Porque eso fue lo que nos dijo el Señor a nosotros aquí en esta pequeña congregación hace 23 años. Cuando en medio de una predicación yo les dije, muchos de ustedes no estaban, yo les dije, hermano, este ministerio se llenará de gente herida y de muchos extranjeros. Y en aquel momento éramos 6 personas aquí en el culto. Y así ha sido. El Señor nos ha traído gente de Bolivia, de Perú, de todas las naciones de la tierra o de muchas naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor ama a todo el mundo por igual. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia tiene que ser un hospital y tiene que estar abierta a todo tipo de personas, nos caigan bien o nos caigan mal, sean de nuestro estilo o sean de otro estilo. ¿Saben una de las cosas que en estos casi 20 años, creo, que llevamos viajando a Israel, hemos visto de una forma preciosa? Que cuando se forma el grupo, claro, al principio yo los conocía, pero cada vez conozco menos a la gente porque nos conocemos en el aeropuerto cuando nos encontramos allí. Hay gente que viene de un país, que vienen de otro país, hay gente de un cierto nivel, otros que son gente más humilde, unos que son bautistas, otros son pentecostales, otros son no sé qué. Pero yo les digo el primer día cuando se suben al autobús, aquí no estamos para hablar de doctrina, para discutir de estilos. ¿Y saben qué? Ellos se quedan asombrados de cómo durante una semana, hermanos que a lo mejor no se iban a conocer de nada en sus respectivos países, allí aprendemos a estar juntos, en armonía. Por eso Dios envía bendiciones y vida eterna. Aprendemos a respetarnos, a orar juntos, a cantar juntos, a alabar juntos al Señor.
Y eso es algo que el Señor está haciendo desde hace un tiempo a esta parte. Enseñarnos que nunca vamos a estar de acuerdo en todo, que habrán diferentes estilos, diferentes formas de ministrar, de alabar al Señor, pero qué hermoso cuando dejamos a un lado las diferencias y nos unimos en la multitud de cosas que tenemos en común. Y eso es una señal de madurez. La persona inmadura no se adapta a otra persona. Quiere que todos sean como él, que piensen como él, que alaben como él. Pero la persona madura es la que acepta a su hermano diferente. Es diferente tal vez en estilo, es diferente tal vez en forma, pero en Cristo somos uno. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la voluntad de Dios, que seamos uno en Cristo Jesús. Esa fue la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Padre, que sean uno, perfectos en unidad, como tú y yo somos uno. Y por eso el diablo odia tanto la unidad de la iglesia. Por eso a lo largo de la historia Satanás ha hecho todo lo posible por evitar que los cristianos se amen, se respeten. Pero ¿saben lo que dijo el Señor? En esto creerán que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y va a ser un experimento muy interesante el que vamos a tener ahora a partir del mes de abril en nuestra finca en Novelda, en Alicante, cuando durante 3 meses, 24 horas al día, tendrás que convivir con el que le huelen los pies, con el que no se baña todos los días, con el que es diferente a ti. Y sí, podrás aprender muchas cosas de la Biblia, podrás ir de un lugar a otro, pero ¿sabes qué? La convivencia es fundamental. Porque aquí estamos un rato muy breve y realmente no nos conocemos. Realmente el tiempo que pasamos juntos, en proporción al tiempo que pasamos fuera de las reuniones de la iglesia, es muy, muy poco. Y aquí no nos conocemos realmente, pero cuando convivimos, ay amigos, allí pueden surgir cosas que en la iglesia nunca van a surgir, pero eso es lo que va a traer crecimiento y madurez a nuestras vidas. Amén, hermanos. Porque si no aguantas a tu hermano, ¿cómo vas a aguantar al inconverso cuando se meta contigo y se burle de ti? Es todo un aprendizaje. Ahora es interesante porque yo le dije a los hermanos, y quiero decirle a ustedes también esta noche, que bíblicamente, quiero que quede bien claro que la iglesia no ha suplantado, no ha sustituido a Israel, pero todavía el plan de Dios con esa gente no ha terminado. Todavía no ha terminado. Es como que se ha detenido temporalmente. Por ejemplo, sería muy bueno que ustedes hoy o estos próximos días leyeran estos 3 capítulos que les voy a decir. Estaría el capítulo 35, 36 y 37 del libro de Ezequiel. Léanlo tranquilamente, ¿eh? Son 3 capítulos tremendos. El 35 nos habla de la futura restauración de Israel, del pueblo de Israel. Y el 36 y el 37 nos habla acerca de cómo se va a producir esa restauración de este pueblo. Primeramente habría una restauración de tipo nacional o digamos física. Lo que aparece en esos capítulos es una visión que recibe el profeta Ezequiel en el cautiverio, donde el Señor le muestra un valle enorme lleno de huesos secos por el sol, que aparentemente no sirven para nada. Y el Señor le hace una pregunta a su siervo, le dice: Ezequiel, hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y Ezequiel se queda sorprendido y le dice al Señor: no lo sé, Señor. No sé lo que puede pasar con este montón de huesos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, unos que murieron a una edad, otros que murieron a otra edad. Yo no sé el futuro de estos huesos secos. Pero el Señor le dice: predícales, predicarles a huesos. Bueno, yo me pegué durante un tiempo predicando las sillas vacías. Entonces Ezequiel dice: bueno, pues le predicaré a los huesos secos. Y la Biblia dice que esos huesos comenzaron a juntarse uno con otro, se levantaron, se convirtieron otra vez en seres humanos, pero eran como zombies, si me permiten la expresión. No tenían vida, eran como esqueletos ahí
Y el Señor les dice, llama al Espíritu para que entre en ellos. Y dice que entró el Espíritu de Dios en ellos y se convirtieron en un ejército tremendamente poderoso. Es decir, de algo que estaba muerto, seco, que no servía para nada, hay un proceso de restauración donde primeramente se convierten en esqueletos, pero sin vida. Y después, cuando entra el Espíritu de Dios, se convierten otra vez en gente viva, que comen, que respiran, que caminan, que ven, que oyen, que hablan. Y entonces le dice el Señor, ahora te voy a explicar lo que acabas de ver. Esta es la casa de Israel. Este es mi pueblo, que están secos, muertos, sin presente y sin futuro. Y entonces vemos que a lo largo de la historia, el pueblo de Israel que estaba por aquí y por allá, que se le cerraban las puertas en todas partes, de repente, en un día, se proclaman como nación. En 5 ocasiones, los árabes que vivían allí, se les ofreció el tener tierra en aquel lugar y las 5 veces lo rechazaron. Las 5 veces dijeron no. Lo dijeron antes del 48, lo dijeron en el 48, lo dijeron en los años 2000, 5 veces. Y una de las veces los supuestos palestinos dijeron no, porque querían 1,5 metros más de tierra de la que se le ofrecía. Y por 1,5 metros de tierra rechazaron la posibilidad de tener su propio estado, su propio país. En el año 1948, Israel dijo, está bien, nos conformamos con una pequeña porción de arena, de tierra, que no vale absolutamente para nada. Lean la declaración de Mark Twain, conocen Mark Twain, ¿no? Lean lo que Mark Twain dijo cuando fue a Israel en el siglo XIX. Dice, aquí solamente hay basura, enfermos, malaria, este país no vale para nada. En 1948 surgió en un día, en unas horas, un país que hacía 2000 años que no existía. Eso no ha pasado nunca en la historia, nunca. Y hubo un nacimiento natural o físico, como dice Ezequiel capítulo 36. Los huesos secos volvieron a tener vida. Pero falta la segunda parte de esa profecía, que es una restauración espiritual. Y esa restauración aún no se ha producido. Por eso todas las pruebas, todas las guerras, todas las persecuciones, todo lo que ha ocurrido es para doblegar a ese pueblo, para que reconozca que el único que puede darles vida y vida en abundancia es aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso dice el apóstol Pablo, que era un judío convertido a Cristo, él dijo que a nosotros que hemos recibido al autor de la vida, nos dio vida cuando estábamos muertos, exactamente igual que ellos. Estaban como huesos secos, muertos, que no servían para nada, pero nosotros estábamos exactamente igual o peor condición que ellos. Pero cuando entendimos que Cristo murió por nosotros, que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz y nacimos de nuevo, Pablo dice, Él os dio vida a vosotros cuando también estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y hemos nacido de nuevo, y eso fue lo que no entendió Nicodemo cuando una noche fue a la casa donde Jesús se hospedaba y le dice, Rabí, maestro, sabemos que Dios te ha enviado. No estaba muy acertado que digamos, ¿no? Sabemos que Dios te ha enviado como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y no se daba cuenta con quién estaba hablando. Y el Señor lo interrumpe y le dice, mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y él no entendió nada. Él pensaba que le estaba diciendo el Señor que tenía que meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer. Y le dice el Señor, no van por ahí los tiros. No hablo de un nacimiento físico. Ese nacimiento ya lo has experimentado. Ya eres un hombre adulto, ya eres un hombre avanzado en edad. No hablo de ese nacimiento. Hablo de un nacimiento de tipo espiritual, del agua y del espíritu. Y le tuvo que explicar lo que significa ese nuevo nacimiento. Por cierto, ¿todos ustedes ya han tenido ese nuevo nacimiento? ¿Ya han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador personal? ¿Sí?
Pues ahora tienen doble vida, la vida física y la vida espiritual. ¿Y se acuerdan cuando yo les dije aquello de el que nace una vez muere dos veces? ¿Se acuerdan? Pero el que nace dos veces muere una sola vez. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, para eso tienes la Biblia. Nosotros hemos nacido físicamente. Unos nacieron ¿en cuánto? En el 1970, 76, otros en 1983, otros en 1800. No hay ninguno de eso, ¿no? Todos hemos nacido físicamente, de un padre, de una madre, tenemos, ¿verdad?, una edad cronológica, pero ese nacimiento no nos sirve para entrar en otro nivel, en otra dimensión, que es la dimensión espiritual, donde Dios vive. Y ese nuevo nacimiento se experimenta cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y por eso tenemos que orar para que el pueblo de Israel se le caigan las escamas y pueda entender que aquel que rechazaron y crucificaron era el verdadero Mesías y que todos los que han asestado posteriormente eran falsos Mesías. Me preguntaba Armandito, esa fotografía de ese señor mayor, viejito, que está así con la mano levantada, que hay como un póster, una fotografía de él por todas partes, en los árboles, en las paradas de guagua, etcétera. ¿Quién es? Digo, el último Mesías. El último Mesías que han reconocido, el famoso Lubavitch, que murió en Nueva York, y van a pedirle cosas y tienen toda su tumba llena de papeles. Pero el verdadero Mesías que lo rechazaron es el único que les puede dar vida, vida presente y vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciendo que lo mejor para ese pueblo está por venir. Pero también quiero decirles que lo peor también está por venir. Si les interesa saber lo que les va a pasar a ese pueblo, tienen Ezequiel 38 y 39, tienen todo el libro de Joel, tienen parte del libro de Daniel, tienen lógicamente el Apocalipsis, tienen el libro de Sofonías, tienen el libro de Zacarías, porque hermanos, todavía quedan tremendas guerras en el horizonte por aparecer. ¿No dijo el Señor que antes de su venida habría guerras y rumores de guerras? Estando en Jerusalén, creo que fue el último día, creo que estábamos en el jardín de la tumba a punto de participar de la Santa Cena. Cada vez que llevo a los grupos allí, siempre participamos de la Santa Cena y comenzamos a oír, no lo veíamos porque no se pueden ver, comenzamos a oír un montón de aviones de combate. No habíamos oído en toda la semana ningún ruido raro. En ningún momento, como dijo Armandito y Luis, tuvimos sensación de peligro, ni muchísimo menos. Pero ese último día allí en el jardín de la tumba, cuando comenzamos a oír ruidos de aviones, yo dije dentro de mí, lo que dijo el Señor se va a cumplir. Guerras y rumores de guerras. Y dicen que en una semana o 10 días se puede armar otra vez algo terrible. Pero ¿saben qué? El Señor nos dice a nosotros como creyentes que no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie. No porque seamos mejores que nadie, sino porque dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando hablamos de estas cosas de la Biblia, yo no quiero que nadie pierda el sueño. Sigue roncando tranquilamente, hermana. Tú sigue roncando, no te preocupes. Que no va a pasar absolutamente nada si el Señor no lo permite. Y si el Señor permite algo, sea lo que sea, que estalle el Teide, porque estando ahora en Israel, nos decían que está temblando esto más que nunca. Bueno, pues si tiene que explotar, que explote, ¿no? Yo oro al Señor para que no sea en mis días, como dijo aquel rey. Bueno, por lo menos el castigo no me viene en mi época, le viene a la próxima generación, ¿no? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Tenemos que vivir en paz, porque estamos viviendo en un mundo loco, en un mundo donde hay preocupación, hay nerviosismo, y nosotros tenemos que tener la paz de Cristo permanentemente en nuestras vidas. De día, de noche, con trabajo, sin trabajo, con dinero, sin dinero, el Señor Jesucristo sigue siendo el Rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? El hombre cambió la letra. Cierra tus ojos en esta noche y dile, Señor, gracias, porque sé que soy tu pueblo, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, y yo sé que tú vas a cuidar de mi vida, y pase lo que pase y venga lo que venga, tú eres el Señor del tiempo, aleluya. Tú eres el que controlas la historia, el que pones y el que quitas. Ni los políticos, ni las naciones, ni los teólogos, ni nada, ni nadie
podrá frenar el plan de Dios para nuestras vidas. Despierta, alíñate con Dios. Ponte en la frecuencia de Dios y deja que Él se encargue hasta del más mínimo detalle de tu vida. El Señor sabe lo que hace. Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, poderosa, viva, eficaz como siempre. Te rogamos, Señor, que nunca decaiga la fe de tu iglesia. Que estemos siempre agarrados a la roca de nuestra salvación, nuestro amado y querido Señor Jesús. Que nunca nos olvidemos de las promesas que tú has dejado en tu palabra, Señor, que son vivas, eficaces, sí y amén en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Guárdanos de dudas, guárdanos de temores, guárdanos de ansiedad, de preocupaciones. Así es como vive la gente que no te conocen, Señor, que no te tienen en sus vidas. Pero nosotros, Señor, vivimos, comemos, viajamos, dormimos en paz, porque el príncipe de paz está en mi corazón. Aleluya. Guárdanos, Señor, de quejas, de lamentos, de malas palabras, de malas conversaciones. Que no caigamos en el error en el que ese pueblo cayó, hablando mal de tu tierra y perdiendo la promesa, perdiendo la bendición. Nosotros te adoramos, te honramos, te bendecimos y decimos gracias, Señor, por ser mi Dios y mi Señor. Gracias por la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque, como dice tu palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero tú eres mi roca y mi salvación. Aleluya. Y por eso te adoramos en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie conmigo y dile a tu hermano, no temas. El Señor está contigo como un poderoso gigante. Díselo. No temas, mi hermano y amigo. El Señor está contigo como un poderoso gigante. Aleluya, te adoramos.